en su clase. Jóvenes y niños, por favor, salgan a su clase. Hermanos maestros, acuérdense que al final de la clase hay cena del Señor para que regresen y suban prontamente, ¿ok? Si usted tiene una Biblia, hermano, hermana, por favor ábrala en 1 de Samuel 15. Y los que están hasta atrás, si gustan, hay un poco más de lugar acá en medio, dejaron un hueco los niños aquí en medio, entonces acérquense, hermanos, acérquense un poquito más para escuchar la palabra de Dios más cerca. 1 de Samuel 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, por favor. ¿Ya lo tiene, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Si usted no tiene una Biblia, tal vez es un invitado o invitada y no tiene una Biblia en la mano, no se preocupe, va a ver en la pantalla ahorita todos los textos. Espero que pueda ayudarle. También están en francés, o lo vamos a poner también en francés, o en creol, no sé. Para que tengan, ¿cuál es mejor? ¿Francés o creol? ¿Francés? ¿La Biblia en francés? ¿No creol? Cualquiera de los dos, ok. Bueno, entonces ponga ahí por favor, francés o creol. Muy bien, primero de Samuel capítulo 15, si son tan amables muchachos y hermanos. ¿Están listos, hermanos? ¿Por qué no ora en su corazón? Antes de comenzar, quiero leerles nada más un versículo, el versículo 22. Quiero que lo lea conmigo. Fíjese lo que el profeta de Dios habla acerca de nuestro Dios. Primero de Samuel 15, versículo 22. Y quiero que lo lea junto conmigo porque ahí hay una grande lección. Estamos teniendo una serie de predicaciones que se trata sobre la obediencia a nuestro Dios. Nuestro tema anual es necesario obedecer a Dios. Estamos estudiando acerca de la obediencia a Dios y este texto me parece fenomenal. Quiero que lo lea conmigo si es tan amable. Si usted no tiene una Biblia, está en la pantalla. ¿Cómo dice, hermanos? Fuerte dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es lo que dijo Samuel, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, dice, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ore en su corazón para que Dios nos hable en esta mañana. Señor, queremos poner en tus manos en esta mañana este tema de tu palabra. Queremos pedirte tu ayuda porque de por sí ya es un privilegio bien grande abrir tu palabra. Si estuviéramos en China o en Cuba o en algún país soviético sería tan difícil abrir con libertad tu palabra. Pero tenemos toda libertad. Nuestro gobierno no es cristiano, pero nos da libertad de abrir tus escrituras y gracias por esa libertad que tenemos. Padre,
te ruego que tú hables a nuestro corazón, ayúdanos a entender tu palabra, pero no solamente entenderla, sino saber lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, que tu palabra pueda transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Y Padre, cómo quisiera que nos ayudes a tener un corazón que quiera obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que dice tu palabra y podamos tomar decisiones precisas al final del mensaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en la Biblia es interesante la palabra oír. La palabra oír en la Biblia no solamente significa que escuchas algo, sino significa que atiendes algo y que lo haces. Esto es verdad cuando se trata de oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted ya desde que antes de que se va a empezar la predicación, ya necesita tener un corazón que quiera aplicar la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Porque oír es sinónimo a obedecer en la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego, ¿ok? Lo que tenemos en nuestras manos es una traducción de la Biblia al español. ¿Quién hizo esa traducción? Bueno, dos monjes, ¿verdad? Por eso se llama Reina Valera, que es Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿verdad? Entonces son dos monjes que tradujeron la Biblia de los idiomas al español para que tuviéramos una buena traducción. Es muy buena traducción la Reina Valera, excelentísima. Ahora, en el griego, el verbo oír es el verbo akouo. Yo sé que tal vez a usted no le importa mucho el griego, pero akouo es el verbo para oír. La palabra akouo o el verbo akouo es de donde viene la palabra acústico, ¿no? Akouo, acústico. ¿Qué significa acústico? Tiene que ver con oír, ¿verdad? Acústico. El verbo akouo es un léxico o es un verbo que en el léxico dice esto, que significa oír, pero a menudo en las escrituras significa no solo oír, sino responder y obedecer, ¿sí? Por ejemplo, entonces hay veces que en la Biblia, en el griego, usted no lo ve, pero dice la palabra akouo y se traduce como obedecer, aunque realmente significa oír. Le voy a poner un ejemplo. En Hechos 4:19 dice la Biblia algo parecido a nuestro tema anual. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sabe qué palabra dice ahí? Oír a ustedes antes que a Dios. Entonces, la palabra es oír, akouo, pero se traduce en nuestra Biblia como obedecer, porque la palabra oír en el idioma original es la idea de oír, pero con la idea de responder y obedecer, ¿sí? Entonces, no significa nada más que el sonido entre por tus orejas, ¿sí está conmigo? Sino la palabra oír en el idioma original significa que entra y que tú lo atiendes y lo obedeces. Esto es verdad en el griego y también en el hebreo. Yo sé que tampoco es clase de idiomas, pero en el hebreo, ¿se acuerda cuando dice: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Esta palabra oye también significa lo mismo. Atiéndelo, escucha, pero haz lo que te estoy diciendo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, para Dios, que tú escuches la palabra de Dios significa que tú tienes la responsabilidad de hacerlo. ¿Está conmigo? Por eso yo le decía, luego al principio, antes de que empiece la predicación, tu corazón ya debe de estar listo para obedecer lo que Dios te va a decir, aunque todavía no lo escuchas. ¿Sí está conmigo? La posesión más importante que usted tiene no son sus oídos, es su corazón de querer obedecer lo que Dios le dice. ¿Sí ve conmigo? Pues su corazón es más importante, ¿ve? Ahora, es como cuando las mamás le dicen a sus hijos, le dicen una instrucción y el otro no lo hace. ¿Usted qué le dice? ¿Oíste lo que te dije? Y no le está diciendo, ¿el sonido entró por tus orejas?
No le está diciendo eso. Está diciendo, ¿oíste? Sí, ya te oí. A ver, ¿oíste sí o no? ¿Pero qué está diciéndole? ¿Tú por qué no lo haces? ¿Sí está conmigo? Entonces, el oír significa atender y obedecer algo. Eso así está en la Biblia también, ¿ve? Y lo usamos en el español, ¿verdad? ¿Me escuchaste o no? Sí, ya te escuché. ¡Órale! ¿Sí o no? Porque uno no está esperando que nada más, sí te escuché, pero no lo voy a hacer. No, uno no recibe eso. No, ¿me escuchaste? Hazlo. Esa es la idea. Entonces la oída de la palabra de Dios también debe de estar unida a nuestra obediencia. ¿Ok? Todas las predicaciones necesita que su corazón, desde el inicio, usted quiera obedecer a Dios en lo que Él le muestra. ¿Sí ve? Es muy importante su corazón. ¿Ok? Ahora, esta mañana vamos a ver un relato que habla de la obediencia a Dios. Está en 1 de Samuel capítulo 15. Saúl era un hombre que fue altísimo, imponente, fuerte. Era el hombre más alto del pueblo de Israel y fue el primer rey de Israel. Y vemos aquí un asunto donde Saúl no era muy bueno en escuchar y obedecerle a la palabra de Dios. Voy a leer 1 de Samuel 15, del versículo 1 al versículo 22. Y quiero leerles este relato. Es una lectura un poco larga, pero lo vamos a hacer ágil. Y solamente quiero que usted imagine la escena, observe qué le pide el profeta Samuel. Dios le habla a Samuel. Samuel le dice qué tiene que hacer Saúl. Y Saúl, ¿qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? ¿Sí? Y luego, ¿qué dice Dios? Que ya leímos, ¿verdad? El versículo 22. Que es mejor obedecer. ¿Ok? Entonces vamos a leerlo. Sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Amalek es un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Sí se acuerda que Israel sale de Egipto, es liberado y van a la tierra prometida? Y Amalek sale a su encuentro para hacerle guerra. ¿Okay? Y eso es lo que Dios dice: ahora los voy a castigar. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este versículo es muy difícil de comprender. Si usted puso atención, la primera pregunta que usted se está haciendo es: ¿cómo es posible que Dios le esté pidiendo a Saúl que mate todo un pueblo? Padres, madres, ancianos y niños. Hay razones. La Biblia dice en el mandamiento: no matarás. Significa asesinar injustamente a alguien. Pero aquí Dios, de una manera muy especial, está mandándole algo a Saúl. Ataca a los amalecitas y destrúyelos completamente. Ahorita voy a responder a la pregunta que hice, pero sigamos leyendo nuestra historia. Dice el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos. Los ceneos era un pueblo más, pero que estaba dentro de los amalecitas, ¿ok? Y dice Saúl a los ceneos: idos y apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo, fíjese, ahí viene, quiero que analice esto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Fíjese lo que Dios está diciendo. No lo está diciendo Samuel ni Saúl, lo está diciendo Dios. ¿Qué dijo Dios sobre Saúl? Por una persona desobediente. Me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense lo que pensaba Saúl, ¿verdad? Él pensaba que sí había obedecido. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. Fíjese esa frase. Jehová te envió en misión. Y dijo, ven, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Fíjese la siguiente frase. ¿Por qué pues no has oído? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué pues no has obedecido? ¿No? ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, que significa maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y viene el versículo 22 que leímos al principio. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo, esta porción dice que Dios se complace de la obediencia de los cristianos. Entonces, de hecho ese es el título. Dios se complace de tu obediencia. Dios se agrada de tu obediencia. Y quiero que entendamos algunas verdades acerca de este texto, acerca de la obediencia. Pero lo primero que quiero que entienda es que Dios se complace con tu obediencia más que de otras cosas. En el texto Samuel nos explica que Dios valora mucho la obediencia que tenemos a Dios. Y en el texto 22, de donde sale nuestro tema, nuestro título, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos, o sea, las ofrendas que daban en el templo, y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios que estaban dando en el templo. Entonces, lo que Dios está diciéndole a Saúl es, Dios valora más tu obediencia, Saúl, que los sacrificios del templo. Obviamente Dios le había pedido a los judíos sacrificar animales diariamente, al menos 2 animales, uno en la mañana, uno en la tarde. Dios mandó a los judíos sacrificar animalitos para cubrir con la sangre de los animales el pecado del pueblo de Israel. El día de hoy nosotros no hacemos eso. En primera, porque no somos judíos. En segunda, porque no estamos bajo la ley. Y en tercera, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que derramó su sangre. Y es una sangre tan limpia, perfecta, que limpió todos los pecados de nuestra vida completamente presentes, del pasado, del futuro. De manera que un solo sacrificio fue hecho para siempre, dice el libro de Hebreos. No se necesita resacrificar al Señor Jesucristo. Entonces,
Eso lo mandó a los judíos, nosotros no lo tenemos que hacer. Ahora, en el Nuevo Testamento también se nos manda a ofrendar a Dios. Pero lo que está diciendo aquí Dios es, yo mandé que ofrenden, pero más importante todavía que ustedes ofrenden, es que ustedes obedezcan a Dios, porque se complace más Dios en nuestra obediencia. Ciertamente Dios se complace cuando usted y yo damos una ofrenda y la hacemos voluntariamente y de corazón. Pero Dios se complace todavía más cuando usted decide obedecerle a Dios. Entonces es muy interesante eso, que Dios valora más la obediencia que nuestra ofrenda. Así de importante es que usted y yo obedezcamos a Dios. Dios se complace, o sea, Dios se agrada de la vida de un cristiano cuando ese cristiano tiene un corazón para obedecerlo. ¿Sí ve? Por eso, cada servicio que viene a la iglesia, usted tiene que estar pensando, yo quiero obedecerte en lo que tú me estás enseñando. Cada vez que usted abre la Biblia, usted debe de pensar, Señor, que muéstrame algo para mi vida, porque quiero practicar lo que tú me enseñas en tu palabra. Cada momento que Dios te da un mandamiento nuevo a ti, que entiendes que Dios quiere que hagas algo o dejes de hacer algo, es muy importante que tú pienses en tener una vida obediente, porque Dios se complace de una vida obediente. ¿Sí ve? Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, lo primero que tiene que buscar decidir en su corazón es, yo voy ahora a tener una vida obediente a Dios, agradable a Dios. Y me gusta lo que dice el versículo 22. Dice, obedecer es mejor. ¿Sí o no es lo que está diciendo? Obedecer es mejor. Y esa frase pudo haber sido un título anexo, ¿verdad? O un título diferente a nuestro mensaje. Obedecer es mejor. Pero lo que quiero que usted piense por un momento es que a Dios le importa mucho qué tanto tú obedeces al Señor. El cristiano obediente es mejor, ¿no? Mejor que el ofrendador. ¿Sí ve? Yo creo que Dios agrada cuando los cristianos vienen y ofrendamos a nuestro Dios voluntariamente y damos de lo que tenemos. Y es un sacrificio, es algo bonito. Pero es mejor un cristiano obediente a uno que ofrenda. Es mejor un cristiano obediente a un músico que toca para Dios. Es mejor un cristiano obediente a un predicador o un maestro de la iglesia. Es mejor un cristiano obediente a un ujier que está sirviendo en la iglesia. Pero es más importante obedecer a Dios, a servir a Dios. ¿Está conmigo? Es más importante un cristiano obediente, es mejor que el que asiste fielmente a la iglesia. Porque si usted viene a la iglesia fielmente, eso está bien, pero Dios se interesa que tú obedezcas, porque tú escuchas la palabra de Dios en la iglesia. Pero la pregunta no es si tú la escuchas. Dios te dice, ¿me escuchaste? Sí, vine a la iglesia. No. ¿Me escuchaste? Lo que está preguntando es, ¿lo vas a hacer o no? Porque hermanos, Dios está más interesado en que el cristiano tenga una vida obediente a Él. Y hay cosas en la iglesia que pueden lucir mucho, ¿no? Pararse aquí al frente o dirigir o predicar o cantar un especial puede lucir y ser visto por todos. Pero a Dios le importa más una vida obediente que una vida que luce. ¿Está conmigo? A propósito, una vida obediente no se ve más que entre semana, no el domingo. Yo no puedo saber si usted está siendo un cristiano obediente con nada más que venga unas 2 horas. Porque, mire, yo lo veo a usted y yo digo, no, es que el hermano es bien espiritual. Nada más ve esa corbatita que se trae, o ve esa Biblia ahí en su mano, y ese cristiano que dice amén y todo, y canta bien fuerte, y pasa y da la ofrenda. Para mí, ha de ser un buen cristiano. Pero eso no es garantía de nada. Posiblemente entre la semana no sea muy obediente a Dios, aunque haga todo lo demás aquí en la iglesia. Entonces, 2 horas en la iglesia no demuestra nada. Y una persona que viene, está bien, pero recuerde que a Dios le importa y es mejor ser un cristiano obediente. ¿Está conmigo? Dios se complace. Yo creo que un cristiano, cuando entiende, cuando se da cuenta que Cristo murió y le perdonó, y recibió a Cristo en su corazón. Yo creo que un cristiano que es salvo, alguien que es salvo, necesita pensar en que su Salvador es digno de nuestra obediencia.
¿Sí ve? No es nada más obedecer a tus papás, o obedecer al pastor, o obedecer a tu jefe, o obedecer a tu esposo. No se trata nada más de eso. Se trata de que uno piense en una obediencia a Dios, porque Dios se complace más de un cristiano obediente a un cristiano que ofrenda, aunque ofrende mucho dinero. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, hermanos, cuando usted y yo tratamos de obedecer a Dios en un esfuerzo sincero, eso va a ser un consuelo para usted. Porque la verdad es que no es fácil la vida cristiana. Hay veces que tenemos un montón de problemas, ¿no? Muchos quebrantos, muchas dificultades. Pero yo pienso que es un consuelo en tiempos difíciles que tú mantengas una vida obediente a Dios. La vida cristiana se complica un montón, ¿verdad? Y quizás usted está aquí con alguna enfermedad, algún quebranto, alguna tentación, alguna carencia, alguna dificultad. Pero esto no debe de afectar tu obediencia a Dios. Sigue obedeciendo a Dios y haz lo que Él te pide que tú hagas. Hermanos, mire, uno de los momentos más difíciles en obedecer a Dios es cuando te va mal. ¿Se acuerdan de José el soñador? Le fue de la patada, hermanos. Usted nada más lea la Biblia. Un día lea toda la historia de José el soñador en una sola sentada. Va a tener que leer unos 13 capítulos, pero écheselos alguna vez completos, del 37 al 50. Y usted se va a dar cuenta de un hombre que sufrió bastante injusticia. Pero este hombre jamás dejó de obedecer a Dios. Es más, cuando llega esta muchacha a proponerle inmoralidad, José bien tuvo razones para decir, ¿para qué obedezco a Dios? Hago lo que mi papá me dice, hago lo que Dios me dice, y termino siendo vendido por mis hermanos, y termino mal. ¿Por qué no yo mejor hacer lo que yo quiera? Entonces, una tentación muy fuerte es que a ti te esté yendo mal, y que tú estés considerando ya no obedecer a Dios. Una de las cosas que yo trato de hacer cuando a un cristiano le va mal es tratar de animarle a seguir haciendo lo correcto. Cuando una hermana o un hermano batalla en su vida con alguna situación, yo le digo, hermano, pero no dejes de venir a la iglesia. Hermana, pero no dejes de venir a la iglesia. Porque yo sé que es una tentación muy fuerte, ¿no? Es muy pesado. Pero quiero que usted sepa algo. Si usted obedece a Dios aunque le va mal, eso va a ser un consuelo para tu vida. Porque al menos en tu corazón tú sabes que estás obedeciendo a Dios. Te está yendo mal, pero no te está yendo mal porque Dios te castiga, sino porque hay alguna prueba, o por la injusticia del mundo, o por los ataques de Satanás. Pero cuando tú obedeces a Dios y tienes una limpia conciencia en tu corazón de que estás obedeciendo al Señor, tú en tu corazón tienes paz, porque sabes que andas bien con Dios, aunque haya muchos problemas en tu vida. ¿Sí ve? Entonces es un consuelo que tú obedezcas a Dios aunque te vaya mal en tu vida. Alguien dijo que no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Entonces tú puedes tener problemas muy fuertes, pero tú vas a estar bien si tu conciencia sabe que tú estás en una obediencia clara delante de Dios. Entonces sea obediente a Dios, aunque a veces sean tiempos difíciles. También la obediencia a Dios va a ser una consolación cuando las cosas no te salgan como tú quieres, o cuando tú las deseas. Eso a mí me pasa cuando salgo a ganar almas. Cuando a veces salgo a ganar almas y pues no consigo fruto, no me va bien, me dicen de groserías, me maltratan, me dicen de cosas. Nadie quiere escuchar a Cristo. ¿Sabe cuál es mi consolación? Decir, bueno, me hubiera gustado que alguien viniera a la iglesia. Por ejemplo, me hubiera gustado que mi invitado ayer viniera hoy a la iglesia. Hace un momento yo estaba orando por mi invitado, y lástima que no pudo venir, ¿verdad? No sé por qué, pero ayer quedamos que sí y todo, lo invité a comer y todo, me dijo que sí, pero no se pudo. Eso me entristece, pero ¿sabe cuál es mi consolación? Que yo hice mi parte. ¿Está conmigo? Pero cuando tú obedeces a Dios, aunque te vaya mal, es una consolación. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces, si te va mal, no se da la tentación de decir, mi esposo está haciendo mal, yo también lo voy a hacer. Aquel hermano está haciendo mal, yo lo voy a hacer. Me está yendo mal, pues entonces voy a hacer lo que yo quiera. ¿Para qué me estoy restringiendo y hacer lo que Dios pide? No. Tu consolación va a ser obedecer a Dios, aunque no haya fruto.
La obediencia a Dios te consuela, también cuando tienes envidia. A veces nos da envidia de los que hacen mal y les va bien, ¿no? Vaya por un momento a Salmo 73. No pierda el pasaje, por favor, pero vamos a Salmo 73, donde un creyente sintió envidia de los malos. Asaf es el escritor de este salmo. Y Asaf, la verdad, es bien sincero. Y él dice, yo por un momento, la verdad, sentí envidia de los malos que les iba bien. ¿Alguna vez usted ha sentido envidia cuando alguien es bien perverso y trae un coche bien bonito? No sé. O ve que tiene una casa bonita, o puede pagar la escuela y usted está batallando, o una persona está bien saludable y se comporta como el mismo demonio, y usted busca obedecer a Dios y está bien enferma. Y usted no le ha llegado a dar envidia de los que les va bien. Bueno, no sé usted, pero Asaf sí. A Asaf le dio envidia. Fíjese, dice Asaf en el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, o sea, los pecadores, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. ¿Se puede imaginar la escena? ¿No? O sea, pueden ir a los restaurantes que quieren y estar en los más finos. A mí como me gustaría a veces tener un poco más de dinero para llevar a mi esposa a un restaurante muy bonito, muy elegante, ¿verdad? Yo sé que alguna vez usted desea ir a un lugar así bonito y está bien, no es pecado. Pero Asaf veía esto, ¿verdad? Y él decía, pues realmente sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento del Altísimo? He aquí, estos impíos, estos pecadores, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y fíjense hasta qué punto llega Asaf en el versículo 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se fija cómo Asaf tuvo envidia de los malos? Pero él decía, es que yo he buscado ser obediente a Dios y me va bien mal. Y llegó el punto a decir, en vano estoy obedeciendo a Dios. Ahora ve el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ve el versículo 16, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces fue duro para Asaf todo esto, porque él decía, yo quiero obedecerte, Señor, yo quiero hacer lo correcto, pero me está yendo mal. Y ve a esos patanes, esos pecadores, les va bien, alcanzan sus riquezas, los ves con la hamburguesa McDonald's y yo no tengo ni para la medicina de mis hijos. Y batalla Asaf en su corazón. Y dice, fue duro pensar en eso. Versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ve el versículo 28, la conclusión, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Qué está diciendo aquí Asaf? Que él batalló con esta tentación, ¿sí ve? Pero su consolación es, pero Dios va a estar conmigo y yo voy a agarrarme de él y pues a lo mejor a otros les va mejor. Pero de todos modos yo voy a hacer lo que es correcto. Porque Dios se complace de tu obediencia, hermano. ¿Sí me está escuchando o no? Por eso usted no debe de ceder a la tentación de hacer lo que otros hacen allá afuera. Porque usted es de Dios y ha recibido a Cristo como su Salvador. Y usted debe de luchar por una vida obediente. Porque al final del día usted se va a ir a dormir y va a estar Dios con usted.
Y se va a cumplir el Salmo 4:8. ¿Se acuerda cómo dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí ve? Tal vez usted no tiene lo que otros tienen, pero si usted tiene una vida obediente al Señor, ¿qué consuelo es ese? Que estamos bien con nuestro Dios, ¿sí? Le va a ser consuelo en los tiempos difíciles. Le va a ser consuelo aunque a otros les vaya mejor que usted en el negocio o en la salud. Y también, hermano, debe recordar cuando las cosas no se den como tú quieres, cuando no haya fruto como tú quieres, tu consolación va a ser: pero yo sé que Dios no me está castigando porque yo he estado buscando obedecerle a Él, ¿sí? Así que quiero que se acuerde eso. Dios se complace de tu obediencia. Ahora quiero decirle algo más. La obediencia que Dios busca es una obediencia completa, no parcial. Fíjese el versículo 9, por favor. Regrese a 1 de Samuel 15. Le dije que apartara ese. 1 de Samuel 15, versículos 9 al 11. Vemos la obediencia parcial de Saúl. ¿Sí está conmigo? ¿Sí se acuerda qué es lo que Dios le pidió a Saúl? Le dio instrucciones específicas. ¿Y Saúl obedeció? A medias, hermanos. Obedeció una parte, ¿sí o no? Pero obedeció parcialmente. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que ese fue el primer error, ¿verdad? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno hicieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa. Fíjese, Saúl pensaba que estaba obedeciendo a Dios, pero como obedeció a la mitad, parcialmente, Dios dice algo bien duro: me pesa haber puesto por rey a Saúl, que se ha vuelto en pos de mí y no, fíjese ese no, y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, quiero decirles algo que quiero que se quede en su corazón. La obediencia parcial a Dios sigue siendo desobediencia. Es muy fuerte esto, hermano. La obediencia parcial a nuestro Dios sigue siendo desobediencia. Muchas veces en nuestra mente hacemos un poquito de cosas espirituales para calmar nuestra conciencia y pensar que ya tenemos una vida obediente a Dios. Y eso hizo Saúl. Saúl hizo un poco de lo que Dios le dijo. ¿Y cómo estaba su conciencia? Muy bien. De hecho, Saúl obedece a medias, pero él me intriga porque él estaba convencido en su mente que él estaba obedeciendo a Dios. O sea, en su mente él no era desobediente. En su mente, yo obedecía a Dios. Ve el versículo 13. Fíjese cómo piensa Saúl. Dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjese lo que dijo Saúl: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjese lo que él pensaba. O sea, en su cerebro, él decía: yo soy bien obediente a Dios. Pero ya acabamos de ver qué es lo que dice Dios. Me pesa que Saúl lo puse como rey y no obedece a mis palabras. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué Saúl, por qué muchos cristianos se convencen de estar en completa obediencia y solo obedecen parcialmente? Eso no está bien, hermano. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Le voy a dar algunas razones. Una razón por la cual muchos cristianos sienten que tienen una buena obediencia a Dios, pero están en desobediencia, es porque no conocen las palabras de Dios. Vea el versículo 1. A mí me llamó mucho la atención la frase final del versículo 1. Porque cuando Samuel el profeta llega a Saúl y le va a dar instrucciones de qué tiene que hacer, fíjense lo que añade. Dice el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, fíjese, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Mira, Saúl, rey Saúl, Dios me envió aquí a ti y yo te voy a mandar que hagas algo, pero pon atención en lo que te voy a decir.
¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos atención. Hacemos a medias las cosas que Dios nos manda porque no ponemos atención en lo que Dios nos mandó. ¿Sí está conmigo? Hacemos solamente una parte y no obedecemos completamente porque pues nada más medio hago lo que dice, me siento bien y estoy en desobediencia no dándome cuenta porque no pongo atención a las palabras de Dios. Por eso yo le decía en un principio en la predicación, cuando lea su Biblia, cuando escuche una predicación, lo más importante es que desde que empiece el mensaje, usted tenga su corazón ya listo para Dios. Sea lo que sea que Dios le mande. Antes de escucharlo, dígale: Señor, dame algo para mi vida. Yo quiero practicarlo, yo quiero obedecerte. Me recuerdo a un amigo mío, Mike Sekin. Mis papás creo que conocen a Mike Sekin. Un amigo mío japonés, coreano, que estaba en mi iglesia. Bueno, sigue en mi iglesia. Él es maestro de escuela dominical y todo. Y hermano Mike, todas las predicaciones, al finalizar, pasaba al frente, se arrodillaba y oraba a Dios. Todas las predicaciones pasaba al frente. Y otro amigo mío, hermano Paul, el hijo de mi pastor Timoteo, una vez le preguntó: oye, ¿a poco sí cada predicación pasas y tomas decisión? Y hermano Mike le dijo algo bien interesante. Le dijo: mira, a veces no sé qué decidir. A veces no sé qué voy a decidir, pero siempre paso al frente. Y cuando paso al frente y no sé qué voy a decidir, le digo: Dios, ¿qué que yo haga? Y hermanos, qué bonito es esa decisión. O sea, yo voy a obedecer a Dios sea lo que Él me diga. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque eso le complace a Dios. Ahora, quiero preguntarle esto: ¿por qué a veces no obedecemos a Dios? Pensamos, nos quedamos con la idea de que sí, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no pone atención en lo que Dios quiere que usted haga en su vida. Por eso es que yo no le pido que usted me escuche en la predicación, yo le pido que al escuchar la predicación usted tenga un oído espiritual sensible a lo que Dios dice a través de la predicación que usted necesita hacer. En esta iglesia no estamos para obedecer primordialmente lo que el pastor diga. Por eso cuando usted vaya allá afuera, la gente va a decir: ya no vas a las fiestas, tu pastor te lo prohíbe, ¿verdad? Ya no tomas cerveza. Es que en tu iglesia te lo prohíbe, ¿verdad? Y usted debe de entender que no es que te prohíbe algo a alguien. Es que cuando Dios te muestra que tú debes de hacer un cambio en tu vida, tú lo vas a hacer voluntariamente, no porque te lo diga ni el pastor ni la iglesia, sino porque tú quieres obedecer a tu Señor. Es tu Salvador y quieres obedecerle, porque es mejor obedecerle que hacer otras cosas. ¿Sí ve? Otra razón es porque nos justificamos con otras razones. Ve al versículo 9. Versículo 9 dice que no obedecieron a Dios completamente, pero ¿por qué? Dice el versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Fíjese, no lo quisieron destruir. ¿Pero por qué? Quizás porque no querían ser crueles, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Dios les pide? Que maten varones, adultos, damas, niños, ovejas, ganado, todo lo que tiene vida lo aniquilaran. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios ordenó tan tremenda destrucción? No es porque Dios sea un Dios cruel, iracundo, asesino de masas. No, hermanos, escuchen. Lo que pasa es que usted llega a pensar eso porque no tiene una idea quiénes son los amalecitas. Los amalecitas eran una banda de terroristas guerrilleros. Eran un pueblo nómada que estaba conquistando, nada más iba a saquear pueblos. Y ellos estaban haciendo eso de matar a todo mundo. Entonces, hermanos, ellos sacaban a los pueblos, no se dedicaban a la agricultura, al ganado, a sus familias, se dedicaban a ver a quién le quitaban lo que tenían. ¿Okay? Entonces Dios está castigando a este pueblo. Y lo que ellos estaban haciendo por todas partes, simplemente Dios le dice a Israel, a Saúl: págales con la misma moneda que ellos hicieron. ¿A poco sería algo muy, muy bárbaro que al mochaorejas le mocharan las orejas?
¿Quién estaría en desacuerdo? Ahora, la cosa es esta, hermanos, Dios no está siendo injusto cuando Dios da una condenación. ¿Okay? Dios no es injusto. Dios está dando pago de su pecado. Por eso es que cuando usted ve el libro de Éxodo, Dios manda al pueblo de Israel a conquistar las tierras y los pueblos que están ahí, ¿se acuerdan? Y tal vez usted se pregunte lo mismo, ¿por qué Dios le pidió que conquiste a otros pueblos? No porque estos pueblos eran lindos, estos pueblos eran idólatras, eran inmorales, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Perversos sexualmente. Y además, hermanos, eran pueblos que su pecado había llegado hasta el cielo, por eso Dios los castigó. Entonces, no piense que Dios es cruel. Ahora, ese es el punto, que Saúl, como pensaba que Dios era cruel en algo, no quiso hacerlo. Y mire, hermano, es que el problema es que usted a veces no está de acuerdo con lo que Dios manda. Y la cosa es que no se trata de si usted está de acuerdo o no, sino un cristiano debe de estar dispuesto a obedecer a Dios. Mire, yo he escuchado cristianos que dicen, es que yo no estoy de acuerdo que a los hijos se les ejerza disciplina. Es que los psicólogos dicen que los van a traumar. Hermanos, mi esposa es psicóloga. Y nosotros ejercemos disciplina. No tenemos hijas traumadas. A lo mejor a usted también le disciplinaron. Y no es que nos hayan traumado. Simplemente es lo que la psicología moderna está diciendo y hace daño, porque estamos creando monstruos de 1 año, 2, 3 años, que mangonean a sus papás y que avergüenzan a sus padres, porque no hay nadie que con valentía obedezca a Dios. ¿Ve lo que estoy diciendo? Es nada más un ejemplo, hermanos. Cómo a veces estamos realmente nada más cuestionando lo que Dios diga, en vez de usar nuestra fe y confiar en Él. Algunos a lo mejor no diezman porque dicen, es que Dios no comprende mis finanzas. Tiene razón, Dios no sabe cuánto tus finanzas. Dios no conoce. Dios no puede bendecirte. Es que como Dios me pide, ¿que no es Dios dueño del oro y de la plata? ¿Cómo Dios me pide a mí dinero? Mira, yo te sugiero algo. No lo cuestiones y obedécelo y vas a ver cómo Dios te suple. Es más, Dios puede bendecir más un 90% de tus finanzas si tú diezmas a Dios, que un 100% robándole a Dios. Yo sé que no te cuadran las matemáticas. Cualquier persona sensata diría, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que me va a alcanzar más con mi 90% que con mi 100%? Sí, porque a Dios no le importan las matemáticas, aunque es el gran matemático, dirían algunos matemáticos. ¿Okay? Solamente obedece a Dios, aunque no te cuadre lo que Dios te está diciendo. Hay otra razón, hermanos, porque Saúl intentó echarle la culpa al pueblo. Fíjese ahí en nuestra Biblia, en el versículo 14, Samuel cuestiona a Saúl y le dice, a ver, tú dices que obedeciste a Dios, pero ¿qué es este oído? ¿Qué es este ruido que escucho de los animales? Ve al versículo 14. Samuel entonces dijo, otra vez, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, fíjese, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo dos cosas. Está diciendo que lo perdonó, ¿por qué? Porque es lo mejor. ¿Cómo vamos a destruirlo, Dios? Es lo mejor. O sea, sí matamos a lo flaco, a lo feo, pero las mejores ovejas, no, ¿cómo lo vamos a hacer, Dios? Y mire, muchas veces usted y yo no queremos dejar un buen trabajo, aunque te estorba en las cosas de Dios, pero no lo quieres dejar porque es bueno. Muchas veces los jóvenes tienen un novio o una novia que no conoce de Cristo, y la Biblia le llama yugo desigual. Y tú dices, es que ¿cómo la voy a dejar? Es bien guapa. O las muchachas dicen, es que mamá, ¿cómo voy a dejar a mi novio? Lo amo tanto, es tan bueno conmigo. No es cristiano, yo sé, pero un día lo voy a hacer cristiano. Si tú has llegado a decir eso, no tienes mucho cerebro acá arriba. Has de tener aguacate en vez de cerebro. No sé qué traes arriba, pero no tienes mucho cerebro. Te voy a decir por qué. Porque quien dice eso, no pasa. Tú te haces mundana. No él se hace cristiano. No pasa así. Ahora,
quiero que escuche usted algo. Muchas veces nos cuesta trabajo dejar algo bueno y por eso no obedecemos a Dios. Es posible que usted esté en una posición así. Es que si yo dejo esto, Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé que esto no está bien. Mire, le voy a dar un ejemplo. Muchos cristianos que tienen un negocio se ven en problemas éticos. Por ejemplo, quien tiene una tienda de abarrotes. El primer problema que yo sé que se presenta en una persona que tiene una tienda de abarrotes es el siguiente: ¿vendo o no vendo cigarros y cerveza? ¿Sabe cuál es el buen negocio de una tienda de abarrotes? Vender cerveza, vender alcohol, vender cigarro. Yo lo sé, porque tengo amigos que tienen tiendas de abarrotes y yo sé cuál es ese punto. Y cristianos me han dicho, pastor, ¿vendo o no vendo? Yo le digo, mira, yo sé que es un asunto de conciencia también, que tú estés dándole el pecado y estés vendiendo el pecado. Y muchos cristianos deciden no vender eso, sabiendo que pueden ganar más, porque quieren tener una obediencia correcta delante de su Dios. Y yo no los voy a obligar, pero ellos lo deciden, porque ellos quieren tener una vida obediente al Señor. Y Dios bendice un negocio así. ¿Sí me escuchó? Tal vez vas a tener muchas riquezas haciendo lo malo o lo injusto o lo ilegal, sí, pero no son bendiciones de Dios. Son riquezas malavidas. Y así como vienen las riquezas malavidas, así se van. Pregúntele al Chapo, ¿dónde anda? Tenía un dineral el Chapo. ¿Y dónde anda ahorita? En su cuartito de hotel en Estados Unidos. Y su puerta de rejas, ¿no? Entonces, no se deje seducir por lo que el mundo nos ofrece que es bueno, cuando Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sí? Señorita joven, no le des tu corazón a un incrédulo. Espera orando que Dios te dé a alguien que teme a Dios igual que tú. Si tienes que esperar hasta los 30, espera a los 30. No te va a pasar nada. Yo me casé a los 32. Y qué bueno que me casé a los 32. Porque pude hacer muchas cosas en mi soltería que no hubiera hecho si estuviera casado a los 18. ¿Sí? Entonces aprovecha tu soltería y vívela para Dios. Porque el que está soltero vive para Dios. Así dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 7. Ahora, hermanos, también hay otra razón. En el texto que leímos, ustedes me lo dijeron. ¿Por qué Saúl desobedeció a Dios? Él se justificó con ellos, ¿verdad? Es que el pueblo, Dios. O sea, yo sí obedecí a Dios. Yo sí obedecí, Samuel. Yo sí obedecí. Pero es que el problema es, ese ganado es que el pueblo los perdonó. Y así somos, hermano. Así somos. Mire, yo le llamo a esto que Saúl, el síndrome de Adán. ¿Se acuerda cómo fue eso con Adán? Adán desobedece a Dios y Dios le pide cuentas a Adán y le dice, oye, comiste del fruto. ¿Qué le dice? En vez de tener los pantalones y decir, Dios, sí, yo te desobedecí, yo sé lo que decía, yo sé lo que me dijiste y reconozco que comí del fruto. ¿Qué dijo? Síndrome de Adán. La mujer que tú me dices, o sea, tú tienes la culpa, Dios, porque tú me la diste. Y luego la mujer no se quedó atrás, ¿ah? Le dijo a Eva, a ver, Eva, tú tienes la culpa. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente me engañó. No, pues nadie tiene la culpa entonces, más que la cochina serpiente. ¿Sabe cómo somos? Ese síndrome de Adán lo tenía Saúl. No, yo no soy desobediente. El pueblo desobedeció. Y así son los cristianos. El varón dice, no, pastor, es que yo sí iría a la iglesia, pero es que mi esposa no quiere ir. O es que por la culpa de mi esposo, yo soy así. No. No tenga el síndrome de Adán. Tu obediencia es tu responsabilidad. Aunque tu esposo no haya sido un buen esposo o tu esposa no haya sido buena esposa. Es que mis papás, vea, pastor, ¿cómo quiere que yo sea buen cristiano? Vea mis papás cómo andan. No. Tus papás no son una justificación de tu pecado. Es que yo sería un buen cristiano si no me hubieran traumado mis papás. No, hermano. Mire, yo sé de gente que es fiel a Dios, aunque ha sido traumada por gente en su niñez. Hay un escritor cristiano muy famoso, yo tengo varios libros de él, Josh McDowell,
un hombre que pues, se ha entregado a Dios, pero él fue abusado sexualmente de niño. Entonces, tus traumas de niña o de niño no son una justificación para que tú sigas pecando contra Dios en tu presente. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Sí está conmigo o no? No tenga el síndrome de Adán, hermano. Porque no, en el cielo eso no pasa. Dios no te acepta tus excusas. Porque sigue siendo obediencia parcial. ¿Sí está conmigo, hermano? Yo le quiero animar que usted y yo tengamos un corazón para obedecer a Dios. Tu esposo no quiere obedecer, ore por él. No diga, Dios, hazme viuda, por favor. No ore así. Pero dígale, Señor, que entienda. Yo le explico y yo oro y le hablo y se enoja. Dígale, Señor, dale una sacudida así bonita. O a sus hijos, si son adultos, Señor, trata con ellos. O su esposa, Señor, ayúdame a amarla y que ella entienda porque es una Dalila. No es cierto. Señor, ayúdame porque es que esta mujer que tú me diste, yo la acepto, pero yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí ve? Es que mi familia no quiere ganar almas. ¿Y? ¿Tú ve? Hermano, hermana, nunca nos justifiquemos por lo que otros hacen. Porque eso sigue siendo obediencia parcial. Y hermanos, acuérdense que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. No se preocupe por los demás. Ore por los demás. Pero usted nada más se puede cambiar a sí mismo. Haga su parte. Y usted va a estar bien con Dios. Y luego Dios puede jalarle la oreja a quien quiera. ¿Sí? Porque Él es nuestro Padre Celestial. No lo deseo, ¿verdad? Pero si alguno necesitamos un jalón de orejas, el Señor es bueno para azotar a todo el que recibe por hijo. Así dice la Biblia. ¿Ve? Pero yo le quiero animar que usted tenga un corazón para obedecer a Dios. Quiero terminar con esto. Los caballos árabes son entrenados para obedecer. Ahí en el Medio Oriente, en las tierras bíblicas, entrenaban a los caballos árabes para ser completamente leales y obedientes a su amo. Pero ¿sabe la manera en que ellos los amaestreaban y los educaban? Los dejaban varios días sin tomar agua y los enseñaban a obedecer. Y luego los llevaban a un oasis o a un riachuelo o donde había mucha agua. Entonces el caballo, pues desbocado, iba tras el agua. Y cuando el amo sabía que su caballo estaba listo, es cuando justo antes de llegar al agua, el amo usaba el silbato. Y el caballo se paraba y no tomaba agua, a pesar de la sed que tenía. Y regresaba a su amo. Cuando un caballo hacía eso, estaba listo. Y el dueño, entonces le daba toda el agua que necesitaba. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? A veces Dios te permite pasar cosas difíciles para ver si tu corazón sigue siendo leal y obediente, aunque te vaya mal. ¿Me escuchó? Dios se complace en obediencia. Pero los cristianos a veces andamos con nuestros ojos en otras cosas. Como los hijos, ¿no? No sé si sus hijos a veces llegan a hacer esto, pero yo le digo a Ariel algo, pero Yadni, no, a ver, tú, no, pero ya, no, a ti no te importa lo que Yadni, tú. Y así somos, ¿no? Es que yo sí iría a ganar almas, pero, es que esa hermana, la hermana toca el instrumento, o el hermano toca el instrumento, yo no los vi a ganar almas. El pastor me dice, y el pastor ese día no fue a ganar almas. Yo salgo a ganar almas precisamente para que no diga usted eso. Pero hermanos, usted céntrese en su obediencia al Señor. Si alguien está en pecado de la iglesia, eso no es una justificación para que tú estés en pecado. ¿Sí me explico, hermano? Tú sigue a Dios. Porque Dios se complace en la obediencia. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a tomar algunas decisiones, hermanos. Es necesario obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario? Hoy lo vimos. Porque Dios se complace en tu obediencia. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro mensaje. Señor,
quiero poner en tus manos esta invitación, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Quizás habrá algún hermano o alguna hermana que, siendo a tu Hijo Jesucristo, hoy lo estás llevando a tomar la decisión de tener un corazón obediente sobre todas las cosas. Tal vez hay algo en lo que se ha detenido para obedecerte. Y tú le estás mostrando que debe de dejar pensar en otros o en su familiar y obedecerte tú, obedecer esa persona a ti. Padre, ayúdanos a quitarnos el síndrome de Adán. Ayúdanos a no culpar a otros del pasado. Ayúdanos a realmente hacer tu voluntad. Y Padre, si hubiera alguno que tú estás tocando su corazón, que podamos complacerte con una vida obediente, porque es mejor ser obediente que cualquier otra cosa, Señor. Y si hubiera alguien que no está seguro de que va a ir al cielo, que pueda recibir a Cristo para que tú le perdones y le salves y seas su Padre Celestial, y que Cristo sea su Salvador. Padre, bendice este tiempo de invitación. Y quisiera en esta mañana hacer 2 invitaciones. La primera es animarle a que usted decida tener una vida obediente al Señor para complacer a tu Salvador. No para complacer al pastor o a tu pareja o a tus papás o a tus hijos. Tú obedecer a Dios para complacerlo a Él, porque Él se complace de una vida obediente. ¿Quién dirá, Dios tocó mi corazón y estoy decidiendo ser obediente a mi Señor? ¿Puedo ver su mano? Puedo ver varias manos, gracias a Dios. Yo le quiero pedir un favor. ¿Por qué no toma un minuto aquí al frente orando a Dios? Pasa aquí al frente, no le dé temor, no le dé miedo. Pasa al frente y dígale, Dios, yo quiero darte mi vida en obediencia. Mi esposo no hace lo que a ti te agrada, pero yo te voy a obedecer y te pido por él. Mi esposa no hace lo que Dios quiere, pero yo te pido por él, pero yo quiero serte obediente, Señor. Yo quiero seguirte, yo quiero complacerte, porque tú eres mi Salvador. Tú me has amado y me has salvado, y yo quiero vivir una vida obediente a ti. A lo mejor habrá algún valiente que diga, Señor, hay algo muy bueno que yo tengo que dejar. Me da miedo dejar eso, pero yo lo voy a hacer por amor a ti y obediencia a ti. Entonces, ore a Dios y le invito a pasar acá al frente a orar a su Señor un minuto de rodillas. Si no puede hacerlo de rodillas, de pie, ore a Dios, hable con Él y dígale, Señor, yo quiero dar mi ofrenda, que sea una vida obediente a ti. Yo quiero obedecerte a ti, mi Señor. Entonces, ore a Él de rodillas, hágalo con su corazón, hable con su Señor. Quiero hacer una segunda y última invitación. Quizás usted no sabe a dónde va a ir su alma al terminar su vida. No piense tanto en obediencia. Simplemente obedezca a lo que dice la Biblia que tiene que hacer para que sea perdonado y salvado. ¿Qué tiene que hacer según la Biblia? Recibir a Jesús como su Salvador personal. Y si hay alguien que dice, pastor, yo no sé qué va a ser de mi alma cuando yo termine mi vida, pero yo quiero recibir a Cristo, que entre a mi corazón, me perdone, me salve, quiero que entre a mi vida, yo quiero recibir a Cristo de todo mi corazón. Yo le quiero invitar a que lo haga en esta mañana. Y si hubiera alguien que no sabe qué va a hacer de usted y quiere recibir a Cristo en su corazón, que lo hagan esta mañana y que me lo haga saber levantando su mano un momentito. Yo quiero orar por usted. ¿Habría alguna persona que diga, yo sí quiero recibir a Jesús en mi corazón? Alguien va a tomar un minutito con usted y le va a ayudar a poder tomar esta decisión de recibir a Cristo en su corazón. ¿Habría alguna dama, algún varón, alguien que diga, yo necesito que Cristo me salve y me perdone, que entre a mi vida? ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien? Confianza. Cristo le ama, ya murió por usted, nada más necesita usted invitarlo a su vida, invitarlo a su corazón. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Podría levantarme un segundito su mano? Quiero orar por usted.
Señor, así como el caballo obediente recibe todo el agua que necesita, de la misma manera queremos confiar en ti y obedecerte en nuestra vida. Nos cuesta trabajo, tú sabes que nos cuesta trabajo, Señor. Pero aquí hay un pueblo cristiano que queremos obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor. Consuélanos. Si hay alguna hermana o hermano con una vida bien difícil, ayúdale a estar en obediencia completa. Quizás algún hermano reconoce que sí obedece en parte, pero no completamente. Y tú tocaste su corazón y está orando a ti, tomando decisiones. Complácete en esas decisiones. Complácete en la obediencia de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque aunque no podríamos jamás pagarte por la salvación de tu Hijo, gracias porque al menos podemos complacerte con una vida obediente. Bendice cada decisión tomada, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.